Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo el tiempo en el cual usted toma este tiempo para poder tomar en cuenta esta enseñanza de acuerdo a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Palabra en la cual nosotros hemos estado recibiendo constantemente la voz de Dios a través de la Santa Biblia al corazón del hombre. En esta ocasión vamos a considerar, mis amados hermanos, la Sagrada Escritura y vamos a aprender una vez más de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Damos gloria al Señor y bendecimos su santo y divino nombre, que en todo este día Dios nos ha dado de su presencia a través de cantos, a través de conferencias, a través de letras en la cual cada uno de nuestros hermanos ha tomado parte en cada una de estas actividades. Y toca un servidor, hermanos, mi nombre es Julián Cortés, siervo del Señor, hermanos, en la iglesia Aposento Alto en la ciudad de Querétaro. Vamos a leer la palabra de Dios y escuchar su consejo, hermanos, a través de la Biblia. Para esto vamos a ir a la Sagrada Escritura, al libro del Génesis, en su capítulo número 1, versículo número 27, con ayuda de nuestro Dios. Voy a leer para usted la Sagrada Escritura. Si usted lo tiene ahí en casa, le invito para que usted tome la bendita y santa palabra de nuestro Dios y la pueda leer juntamente con un servidor. Asimismo, si no lo tuviera a la mano, leo para ustedes esta parte escritural y después haré una breve oración pidiendo a Dios que Él tome en gran manera la vida de su siervo y tome la vida de cada uno de ustedes que han de escuchar el consejo y el mensaje de Dios a través de su palabra. La Biblia dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Oramos al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y sublime Salvador, agradecemos, mi Padre celestial, que en lo que va de este día, mi Dios eterno, se ha escuchado, mi Dios eterno, tu palabra en cantos, mi Dios eterno, en alabanzas, en conferencias, en testimonios y demás, mi Dios eterno. Es momento, mi Dios eterno, que en esta hora escuchemos, mi Dios eterno, una enseñanza más, mi Padre celestial, de acuerdo a un tema que tú has inspirado para poder compartir, mi Dios eterno, con todos los que nos oyen, mi Padre celestial, en las diferentes partes, en los diferentes lugares, tanto de este país como de algún otro, mi Dios eterno, donde mi Padre celestial se han de tomar el tiempo para escuchar, mi Dios eterno, esta enseñanza a través de tu palabra. Dame la sabiduría para poder hablar con confianza, con denuedo, con autoridad, pero sobre todo con sencillez y humildad. Permite al oyente que está, mi Padre celestial, al pendiente en esta enseñanza, pueda tener un corazón dispuesto, Padre bendito, para escuchar tu palabra y poner por obra cada consejo que tú has de dar. Te doy gracias creyendo que así lo harás, mi Dios, por Cristo, nuestro amado y sublime Salvador. Amén, mi Dios, y amén. Se dice que toda casa necesita buenos cimientos. Asimismo, todo barco necesita un puerto donde llegar. Todo ejército necesita una base militar donde descansar. Es entonces que asimismo la sociedad necesita tener una base, y esta, por supuesto, se encuentra en la familia, que sin lugar a dudas debe estar compuesta por un padre, una madre e hijos. Esta es la base de la familia. Esta es la norma. Esto en un principio fue lo que Dios creó y estableció, y hasta la fecha así debe de permanecer, aunque de alguna manera muchos lo han llegado a distorsionar en diferentes formas y en diferentes maneras. Pero la base de la familia, de acuerdo a como la Biblia nos los enseña, es un padre, una madre y cada uno de los hijos que Dios en su misericordia les ha concedido tener. Es así, mis amados hermanos, que nosotros hoy en esta hora vamos a considerar que dentro de la familia los hijos necesitan a ambos padres.
Y es que esto es una realidad, mis amados hermanos. Los hijos que Dios concede en una familia a un padre y a una madre son los hijos que Dios les ha concedido para que ellos, hablando de los padres, puedan ser los consejeros, puedan ser los que les den esos consejos constantes de acuerdo a su crecimiento desde pequeños, aún siendo ya adultos e incluso ya estando con su familia correspondientemente hablando. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros nos podemos dar cuenta que hay una importancia tan específica, tan concreta en la familia para con los hijos, donde ellos necesitan a ambos padres. Es aquí donde nosotros, mis amados, entramos, mis amados hermanos, entramos a este tema, a esta enseñanza, a estos consejos de la bendita y santa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Todo hijo necesita una dirección. Todo hijo necesita caminar por el camino correcto, valga la redundancia. Todo hijo, toda hija necesita ser guiado por medio de la palabra de manera muy específica y con los valores dentro de una sociedad como lo es el respeto, la honestidad, como lo es todos y cada uno de esos valores que como padres tenemos la responsabilidad de enseñarlo a los hijos. Y cada uno de ellos, hablando del padre y de la madre para con los hijos, tiene una cierta responsabilidad dentro del núcleo familiar. Es así como nosotros entramos a esto, que es necesario que los hijos estén ahí, cada uno de sus padres, para poderlos en su momento encaminar por los consejos concretos y específicos dentro de lo bíblico y dentro de lo moral o lo social. Es por eso, mis amados hermanos, que así como espiritualmente nosotros, como hijos de Dios, nuestro Padre perfecto, así como nosotros, hijos de Dios, necesitamos a nuestro Padre para seguir siendo conducidos por el camino de la verdad, que es Jesucristo, a través de la guianza del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Asimismo, naturalmente hablando o humanamente hablando, los hijos que Dios concede en la familia a un hombre y a una mujer, así como espiritualmente nosotros hijos necesitamos a nuestro Padre, nuestros hijos también necesitan a ambos padres dentro de la familia. Pero alguien dijo por ahí: nadie nace sabiendo ser padre. No puede una persona, hermanos, sin el hecho de haber experimentado, de haber tenido, hermanos, a un hijo o a una hija dentro del, hermanos, matrimonio establecido por Dios. Nadie aprende a ser padre hasta que lo experimenta teniendo, hermanos, sus hijos. Es por eso, mis amados hermanos, que en la Biblia encontramos, hermanos, en el libro de los Jueces, a manera muy especial, en el libro de los Jueces encontramos nosotros la vida de un padre al cual, antes de nacer, hermanos, su hijo, oró a Dios y rogó, hermanos, haciendo, hermanos, cada una de las palabras que dirige a nuestro Dios Todopoderoso, las dirige de esta manera cuando él, hermanos, iba a ser padre. En la Biblia encontramos, hermanos, en el libro de los Jueces, en su capítulo número 13, en su versículo número 8, dice la escritura de la siguiente manera: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Notemos, mis amados hermanos, lo que hace un momento hice mención. Nadie aprende a ser padre o a ser madre
hasta cuando tiene y experimenta, hermanos, esa dicha tan grande y tan maravillosa de parte de Dios de llegar a ser padre cuando nace el primer hijo o la primer hija. He ahí, mis amados hermanos, donde nosotros empezamos a aprender, hermanos, a aprender a ser un padre y una madre para nuestros hijos. Y he ahí donde ellos desde pequeños empiezan a sentir el calor, el apoyo y todo lo que necesitan, tanto de su padre como de su madre. Desde pequeños ellos entonces necesitan a ambos padres. Pero vemos aquí, hermanos, el ruego de un hombre llamado Manoah, que desde antes que naciera su hijo, aquel hombre, mis amados hermanos, en el cual Dios le dio una fuerza, hermanos, física tan tremenda, tan maravillosa de parte de Dios, con la cual, mis amados hermanos, salvó al pueblo, con la cual, mis amados hermanos, en todo momento estuvo al pendiente para luchar, mis amados hermanos, por el pueblo de Israel. Pero antes de nacer, mis amados hermanos, Samson, hubo un padre y una madre. A manera especial, el que dirige la oración es el padre. Pero si usted se da cuenta, en la Biblia, este hombre ora y dice de la siguiente manera: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne, en otras palabras, vuelva ahora a venir a nosotros. ¿A nosotros? ¿A quiénes nosotros? A él como padre y a su esposa como madre. Dice, vuelva a venir a nosotros y nos enseñe. ¿A quiénes iba a enseñar? A él como padre y a ella como madre. Nos enseñe, ¿qué cosa? Lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Ve, mi amado hermano, qué tan importante es pedir la dirección del Padre Celestial, nosotros como hijos, para que Él nos enseñe, mis amados hermanos, a ser buenos padres y a estar, hermanos, ambos dentro del núcleo familiar. Puesto que en la familia, mis amados hermanos, de acuerdo a la Biblia, se conforma por un padre, un hombre, y una madre, una mujer. No es como hoy, mis amados hermanos, se está haciendo. La familia, mis amados hermanos, no es como hoy lo están dibujando. Un padre y otro padre. Tampoco es una madre y otra madre. No. La palabra de Dios nos dice cuál es el orden correcto para la familia. Un padre, una madre y los hijos. Pero, ¿por qué de la importancia, mis amados hermanos? ¿Por qué de la importancia de la presencia de un padre y una madre dentro, mis amados hermanos, del hogar para con los hijos? ¿Por qué es tan importante, mis amados hermanos, que los hijos dentro de un hogar tengan a un padre y a una madre? No a dos padres, no a dos madres, no, mis amados hermanos, un solo padre, ni tampoco una sola madre, sino a ambos, hombre, mujer, padre y madre. ¿Por qué es tan importante que dentro del hogar, dentro de la familia, estén presentes papá y mamá al mismo tiempo? Bueno, en la Biblia vamos a encontrar, mis amados hermanos, algunas razones muy específicas del por qué es importante la presencia de un padre y una madre dentro del hogar para, hermanos, estar viendo y aconsejando a los hijos. Para empezar, mis amados hermanos, quiero considerar primeramente por qué es importante la presencia de un padre y a la vez la presencia de una madre dentro, hermanos, del hogar para con los hijos. Y hermanos, empezando, hermanos, por el padre, nosotros encontramos en la Biblia que es importante la presencia de un padre en el hogar para con los hijos, sencillamente porque la Biblia nos dice que el padre es la cabeza del hogar.
Y la Biblia nos los enseña en 1 Corintios en su capítulo número 11, versículo número 3. Leo para ustedes la escritura y la Biblia nos dice: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Notemos, mis amados hermanos, que Dios ha delegado al hombre de manera muy especial la responsabilidad, la autoridad dentro de un hogar. Es el hombre, mis amados hermanos, o para ser más específico, es el padre dentro del hogar quien es la autoridad. Hablando, mis amados hermanos, de autoridad, no es hablar de autoritarismo. No es hablar, mi amado hermano, de que el hombre, es decir, el padre, se enseñoree y haga como sea y haga lo que sea dentro del hogar. No es hablar de autoritarismo, es hablar de autoridad que Dios le ha delegado a él. Es entonces que un padre es la autoridad en el hogar. Es el que, mis amados hermanos, tiene la última palabra dentro del hogar. Es el que está constantemente viendo a los hijos. Es el que constantemente, mis amados hermanos, tiene el deber de corregirlos. Tiene el deber, mis amados hermanos, de ver por ellos. Tiene el deber de exhortarlos y amonestarlos cuando así sea necesario. Se ha escuchado decir, se ha escuchado hablar, mis amados hermanos, de algunos ejemplos de algunas madres que en determinado momento han llegado a decir: pues yo puedo hablarles 1, 2 y 3 veces a mis hijos y para ver de qué escuchan. Pero cuando habla papá, cuando habla el padre, es entonces que los hijos, mis amados hermanos, responden y actúan a la primera vez. Porque se entiende que hay autoridad dentro de ese hogar. Se entiende, mis amados hermanos, que en ese hogar hay una autoridad, hay una cabeza. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que un cuerpo sin cabeza no tiene dirección, no tiene vida? Es un cuerpo, mis amados hermanos, que puede permanecer inerte y en determinado momento, hermanos, estar muerto totalmente. No puede existir entonces un cuerpo sin cabeza, porque la cabeza es la que dirige, la cabeza es la que gobierna, la cabeza en el aspecto humano es la que manda, mis amados hermanos, todas las órdenes, la que da todas las órdenes al cuerpo, a cada uno de los miembros del cuerpo, para que estos puedan actuar correctamente. Para que mi mano, para que mi pie, para que cada miembro de mi cuerpo pueda actuar correctamente, necesita ser ordenado por la cabeza. Es así como en la familia. Cuando el padre está presente ahí en el hogar para con los hijos, se entiende que hay autoridad. Se entiende que hay alguien, mis amados hermanos, hay alguien que tiene el mando en ese hogar. Además, que el padre viene a representar seguridad para los hijos. El padre viene a representar, mis amados hermanos, esa protección humanamente hablando para cada uno de los hijos. Eso correspondiente a lo que un padre, mis amados hermanos, a la importancia de un padre dentro del hogar. Pero ¿qué de la madre? Porque los hijos necesitan a ambos padres. A un padre porque es, mis amados hermanos, la cabeza del hogar. Pero a una madre, ¿por qué? Bueno, una madre, después de haber entendido que el padre es importante dentro de un hogar para con sus hijos, porque es la autoridad, porque es la cabeza del hogar, así como el padre es autoridad y cabeza del hogar, así mismo entonces la madre enseña, mis amados hermanos, a sus hijos sujeción como ella es sujeta. La Biblia nos enseña en Efesios, en su capítulo número 5, versículo número 24. La Biblia nos dice, mis amados hermanos, en esta parte escritural lo siguiente: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vea usted, mi amado hermano, qué importante tomar en cuenta esta palabra. Un padre es la autoridad y la cabeza en el hogar. Es quien ejerce, es quien ordena, es quien da en su momento la protección y la seguridad a su familia. Pero una madre es aquella, mis amados hermanos, que primeramente está sujeta, mis amados hermanos, al esposo o a la esposa, y que así como ella está sujeta al esposo, es así como ella puede también enseñar sujeción, hermanos, de los hijos hacia los padres. Qué contraproducente, qué contrario sería, mis amados hermanos, que una madre enseñara sujeción de los hijos hacia el padre cuando ella no puede, hermanos, ser sujeta a su propio marido. Para que cada uno de ellos, mis amados hermanos, hablando de los hijos, pueda aprender, mis amados hermanos, a poder ser sujetos, a poder ser obedientes a su padre y por ende a su madre, necesita, mi amado hermano, el papel de la madre para con los hijos enseñar esa sujeción, pero con su propio ejemplo. Es importante entonces en esta área, hermanos, es importante que tanto el padre como la madre muestren obediencia en cada uno de estos consejos. El varón como cabeza, hermanos, y la mujer o la madre, hermanos, como sujeción a su esposo. Es cierto, hoy en día, mis amados hermanos, hoy en día hay hijos que se han tornado rebeldes a los padres. Hoy en día, mis amados hermanos, hay hijos que se han tornado, cada uno de ellos, a hacer sus propias cosas, a sacar sus propias conclusiones, a tomar sus propias decisiones. Pero ¿por qué esto se ha dado así en estos últimos tiempos? Porque hay un padre que probablemente no esté cumpliendo su función dentro de su hogar. Porque hay una madre que probablemente no está tomando, hermanos, el rol y la función que le corresponde dentro del hogar. He ahí que cuando un padre o una madre faltan dentro del hogar para con los hijos, hay algo, mis amados hermanos, que empieza a fracturarse, y eso empieza a resentirse en cada uno de los hijos de los cuales forman una familia en determinado hogar. Los hijos necesitan a ambos padres, es cierto, esto es una realidad, pero ¿por qué los hijos necesitan a ambos padres? Ya lo vimos, porque el padre es la cabeza del hogar dentro de la familia, y porque la madre enseña a sus hijos sujeción como ella es sujeta. Pero hay algo más, mis amados hermanos. ¿Por qué es importante la presencia de un padre y de una madre dentro del hogar para con sus hijos? ¿Por qué los hijos necesitan a ambos padres? ¿Por qué? Bueno, vayamos una vez más a el padre. ¿Por qué es importante la presencia de un padre, de una figura paterna dentro de un hogar para con los hijos? Sencillamente porque en la palabra nos dice en 1 Timoteo, capítulo número 5, versículo número 8, que el padre es el proveedor principal en casa. La Biblia nos enseña y nos dice esto en la palabra de nuestro Dios. 1 Timoteo en su capítulo 5, versículo número 8. La Biblia dice: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. ¿Qué significa, mis amados hermanos, no tener cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa? ¿Quiénes son esos que la Biblia dice mayormente los de su casa? Bueno, está hablando del núcleo, hermanos, del círculo familiar más íntimo, que es, hablando del padre, su esposa
y sus hijos. Y la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que el padre es entonces el que debe de tener cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, mayormente de sus hijos, mayormente de su esposa. Es así como un padre, mis amados hermanos, es importante en un hogar porque se entiende que es el proveedor principal, ¿sí? Es el proveedor principal de su casa. ¿Por qué hablamos de un proveedor principal? Porque sencillamente, mis amados hermanos, hoy en día vemos lo siguiente. Esto en cada uno de los hogares, dependiendo como cada uno de ellos lo vean. Hoy en día, mis amados hermanos, hay mujeres que han determinado, hermanos, trabajar para poder apoyar a sus esposos. Y eso, mis amados hermanos, no es malo. Ellas en su corazón determinan poder también colaborar, poder también, mis amados hermanos, llevar a cabo, hermanos, llevar parte de lo que es materia dentro del hogar, mis amados hermanos, para con cada uno de sus trabajos. Pero hay algo, aunque en algunos hogares la madre, la mujer, también sea, hermanos, parte de las que trabajan, déjeme decirle algo. El proveedor principal en esa casa es el varón, es el padre, no la madre. La madre determina, mis amados hermanos, apoyar en determinado momento al esposo y poder contribuir con su granito de arena, como comúnmente se dice. Pero no es el padre, no es la madre, perdón, quien es la proveedora principal. Es el padre quien es el proveedor principal en su casa. Es decir, entonces, que es el padre quien se encarga de llevar la manutención a casa. Es el padre quien se encarga, mis amados hermanos, de la educación de cada uno de los hijos. Es el padre quien se encarga, mis amados hermanos, de proveer lo necesario a la esposa, de proveer lo necesario, hermanos, a los hijos. Y los hijos necesitan en el hogar la presencia de un padre, porque es el padre al cual los hijos se dirigen, mis amados hermanos, cuando ellos necesitan algo. Y se entiende que es el padre quien debe suplir todas y cada una de esas necesidades. Pero hay algo más. Ciertamente el padre es el proveedor principal en casa, y he ahí la importancia de que haya un padre ahí en casa. He ahí de la importancia. ¿Y sabe por qué? Porque cuando un padre no está presente en el hogar como proveedor principal de la casa, he ahí donde muchas veces, cuando no hay presencia de un padre como tal, he ahí donde la madre tiene, mis amados hermanos, que redoblar esos esfuerzos para poder sacar adelante a los hijos. Y nos vamos más adelante todavía. Cuando el padre no cumple su función como proveedor y la madre tiene que tomar, mis amados hermanos, tiene que tomar parte en lo que al padre le correspondía, muchas veces son incluso los propios hijos los que tienen que dejar a veces escuela, los que tienen, hermanos, que privarse de cosas que ellos quieren por tratar, hermanos, de poder apoyar en casa, trabajando, haciendo algunas otras cosas para poder llevar la manutención que le correspondía a la figura paterna para llevar en ese hogar. He ahí, mis amados hermanos, algunas de las consecuencias cuando no hay una figura paterna dentro de un hogar. Cuando el padre está cumpliendo con ese deber de ser el proveedor principal de la casa, es entonces que la madre tiene que ser el complemento en el hogar para que los hijos, mis amados hermanos, puedan seguir caminando correctamente. Y después de que el padre es el proveedor principal, la madre es el complemento. ¿Por qué? Porque entonces el padre, como proveedor principal en casa, hace su parte, y la madre es entonces aquella mujer
la cual, hermanos, deberá ser una buena ama de su hogar. La Biblia nos enseña en Proverbios, en su capítulo número 31, Proverbios en su capítulo número 31, la Biblia, hermanos, nos habla largo y tendido en los versículos del 10 al 27. Y empieza, mis amados hermanos, el capítulo número 31 de Proverbios, en su capítulo número 10, hablando de la siguiente manera: mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja, dice, largamente a la de piedras preciosas. Y nos da detalladamente la función de una madre dentro de su hogar. La Biblia nos enseña en todos estos versículos, solamente quiero tomar algunos, mis amados hermanos, salteados de estos versículos de entre el 10 hasta el 27, en la cual, hermanos, como función de la madre dentro del hogar para con los hijos es la siguiente. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, y dice: levantóse aún de noche y dio comida a su familia y ración a sus criadas. Note usted, mi amado hermano, que cuando el padre cumple en el hogar para con los hijos y hay presencia de una figura paterna en ese hogar, cuando el padre está cumpliendo su función correctamente, la madre tiene que ser el complemento para con cada uno de esos hijos. ¿Y cuál es el complemento de la madre después de ver que un padre está cumpliendo con sus deberes como figura paterna? El deber de una madre es hacer en todo momento lo que corresponde dentro de su hogar. Y la Biblia nos enseña, dice: levantóse aún de noche y dio comida a su familia y ración a sus criadas. Cuando el padre cumple, hermanos, con el propósito en su hogar, la madre tiene que cumplir de la misma manera. ¿En qué aspecto? La madre tiene que ser, mis amados hermanos, una mujer que pueda estar atendiendo correctamente a su esposo, pero también a cada uno de sus hijos. He ahí que cuando está la presencia de una madre para con los hijos, mis amados hermanos, están en todo momento recibiendo la comida correspondiente a las horas establecidas. Es ahí donde la madre, mis amados hermanos, está al pendiente de lo que les falta a los hijos. No para que ella los cubra, ciertamente, hay veces que así es, pero es, hermanos, importante que la madre esté al cuidado de los hijos para que en lo que ellos o a ellos les falte, sea ella quien lo anuncie, lo diga al padre y pueda el padre cumplir con su deber como proveedor principal. Además, la Biblia dice: consideró la heredad y compróla, plantó viña del fruto de sus manos. Note usted que la Biblia dice: aplicó sus manos al uso y sus manos tomaron la rueca. Note usted, mi amado hermano, que dentro del hogar, la presencia de una madre para con los hijos es importante, porque es la madre quien está, mis amados hermanos, al pendiente de la ropa de los hijos, de lo que los hijos necesitan. Ciertamente es el padre, mis amados hermanos, quien provee, pero quien pasa mucho más tiempo con los hijos dentro del hogar, que se da cuenta de las necesidades que ellos tienen. No que el padre no lo haga, sino que mayormente por el hecho de que los hijos están más tiempo con la madre, es la que de alguna manera está al pendiente de las necesidades más cercanas de su hijo. Y está al pendiente no solamente para ver, sino para meter las manos y hacer algo por ellos. La Biblia nos enseña también, mis amados hermanos, que ella se hizo tapices de lino fino y púrpura en su vestido. La Biblia dice: hizo telas y vendió y dio cintas al mercader. Note usted, mi amado hermano, la figura de una madre dentro del hogar. No es la figura de una madre, hermanos, estática. No es la figura de una madre, mis amados hermanos, donde se cruza de brazos a ver qué pasa dentro de su familia. Es una madre que está al pendiente y, si es necesario, mete las manos para trabajar y poder en su momento
contribuir a cada una de las necesidades que vea en cada uno de sus hijos. Notemos entonces, hermanos, ¿por qué los hijos necesitan a ambos padres? ¿Por qué ellos lo necesitan? Hay algo más, mis amados hermanos. ¿Por qué los hijos necesitan a ambos padres? ¿Por qué la importancia de la presencia de los padres, ambos? ¿Por qué de la importancia de ambos padres, hermanos, para con los hijos dentro de un hogar? Porque ambos son modelos a seguir y son consejeros para sus hijos, el padre y la madre. Veamos primeramente, hermanos, el área del padre. El padre es una figura paterna, es un modelo a seguir por sus hijos. La Biblia nos enseña en Proverbios, en su capítulo número 4, versículos del 1 al 4, la Biblia dice lo siguiente. Escuchemos la palabra, hermanos. Oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Note usted, mi amado hermano, que un padre dentro de un hogar es una figura paterna. En otras palabras, es un modelo a seguir. Los hijos, se dice que cuando ellos están pequeños, mis amados hermanos, si sabemos que fisiológicamente, si sabemos que físicamente los hijos llegan a parecerse a los padres, sea papá o sea mamá, de acuerdo a lo que esté establecido. Si sabemos que físicamente, hermanos, los hijos llegan a tomar rasgos muy parecidos a los padres en el aspecto físico, si sabemos que en lo físico es así, ¿qué cree? También en conducta, en actitud, en ejemplo, en todo lo que usted quiera que tenga que ver con el padre, un hijo se dice máxime cuando está pequeño. Se dice que un hijo, un bebé, un niño, es una esponjita. Es decir, absorbe todo, mis amados hermanos, lo que ve en un padre y lo que ve en una madre. Así que, mis amados hermanos, alguien dijo por ahí, mis amados hermanos, esto. Se dice que yendo, hermanos, un hombre con su hijo, y yendo el padre delante del hijo y el hijo tras del padre, el padre le dice al hijo las siguientes palabras. Le dijo, fíjate bien por dónde caminas, porque te vas a caer o te puedes caer. A lo que el hijo le respondió al padre, fíjate tú, papá, porque yo voy siguiendo tus pasos. Note usted, mis amados hermanos, cómo los hijos en los padres ven una figura paterna, un modelo a seguir. Y la Biblia nos enseña que un padre, entonces, hermanos, es alguien que aconseja. La Biblia dice, porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba. ¿Quién? El padre. Él me enseñaba, me aconsejaba, me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Note, mi amado hermano, cómo el padre es tan importante dentro de un hogar como figura paterna de sus hijos, como un modelo a seguir. Porque esto es tan importante, mis amados hermanos, que cada uno de los hijos van viendo los pasos de cada uno de los padres. Es así como es importante, mis amados hermanos, que un padre esté dentro de un hogar. Asimismo, una madre, porque así como un padre es una figura paterna o modelo a seguir, así una madre es una mujer que también aconseja. Y la Biblia nos los enseña.
en Proverbios, mis amados hermanos, capítulo número 31, donde le dimos lectura hace un momento. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 31, en su versículo 2 y 3, dice la Biblia, un consejo, dice la Escritura, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, o cómo le aconsejó su madre. Y en la Biblia encontramos en el capítulo 31 de Proverbios, versículos 2 y 3, que dice la Escritura, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que es para destruir los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza. Y asimismo, mis amados hermanos, consejos en diferentes áreas que la madre, mis amados hermanos, tiene que estar dando a sus hijos. Y hay algo más en la palabra del Señor en Tito, en su capítulo número 2. Tito en su capítulo número 2. La Biblia nos enseña la Escritura que el apóstol San Pablo, enviando esta epístola a Tito, da un consejo para que él lo pueda poner por obra, lo enseñe y así sucesivamente unos a otros. La Biblia nos dice en Tito capítulo número 2, versículos 3 al 5, lo que deben de hacer, hermanos, aquellas mujeres, mayormente aquellas madres. La Biblia lo manifiesta en estas palabras: las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Note usted, mi amado hermano y amada hermana, ¿por qué es tan importante la presencia de una madre? La presencia de una madre dentro de un hogar para con los hijos. Porque tanto padre y madre, mis amados hermanos, ellos necesitan, mis amados hermanos, estar aconsejando constantemente a cada uno de sus hijos. Hay una historia en la Biblia, mis amados hermanos. Hay una historia en la Biblia que de manera muy especial nos ilustra cómo es que ambos padres deben de ver, hermanos, por sus hijos. Y en la Biblia, mis amados hermanos, quise tomar esta historia que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. En la Escritura nos encontramos con este ejemplo y con esta familia, porque esta es una familia, o para ser más específico, fue una familia que dentro, mis amados hermanos, de la palabra de Dios nos muestra cómo ambos padres se preocuparon, hermanos, por un hijo, humanamente hablando. Miren lo que dice la Biblia, hermanos, en San Lucas, en su capítulo número 2, versículos 42 al 48. Usted, mi amado hermano, creo que conoce esta escritura. Y quiero terminar con esto. Quiero, mis amados hermanos, que usted considere, hermanos, esto. Quiero que considere, mi amado hermano, este asunto de manera muy especial. Y es que la Biblia nos enseña y nos dice acerca de esta historia lo siguiente. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían
se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron. Y díjole su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Note usted lo siguiente, mi amado hermano. Miren la importancia que debe haber, hermanos, que ambos padres deben de estar presentes en un hogar. Cada uno en su rol, cada uno en su actividad, pero todos en beneficio, o más bien los dos en beneficio de alguien. ¿Y cuál es ese beneficio? ¿O para quién es ese beneficio? El beneficio es para los hijos, hermanos. Cuando está la presencia de un padre y de una madre en un hogar, hay beneficio para los hijos. El padre como cabeza de hogar, la madre como aquella que enseña sujeción, así como ella es sujeta. La presencia del padre como proveedor principal en casa y la presencia de la madre como la que tiene, mis amados hermanos, en todo momento cuidado de su hogar, como ama de casa. La presencia del padre, mis amados hermanos, como figura paterna, como un ejemplo a seguir, un modelo a seguir. Y la madre como una mujer que aconseja conforme a la palabra de nuestro Dios. Pero en la Biblia encontramos un ejemplo de más ilustrativo, mis amados hermanos, que nos presenta este cuadro. Nos presenta a un padre llamado José y a una madre llamada María. Y en esa familia había un hijo. Ese hijo se llamaba Jesús. Y en una ocasión dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso que cuando Jesucristo, mis amados hermanos, tenía 12 años, José y María subieron a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando pasó, mis amados hermanos, toda la actividad en aquel lugar, José y María regresan, teniendo entendido que Jesús iba camino con ellos de regreso, mis amados hermanos. Pero después de un día de camino, se dieron cuenta que Jesús no estaba ahí. Y cuando ellos, mis amados hermanos, se dan cuenta, corren con los parientes, corren, mis amados hermanos, con los conocidos. Note usted que tanto en José como en María, padre y madre, había una preocupación. Ambos tenían una preocupación por alguien. ¿Por quién tenían esa preocupación? Por un hijo, por Jesús. Y cuando dice la Escritura, mis amados hermanos, que empezaron a preguntar y no hallaron, hermanos, razón de Jesucristo, vuelven a Jerusalén. Pero usted imagínese a José y a María angustiados, mi amado hermano, porque no está el hijo, no está Jesús. Yo no sé usted, mi amado hermano, pero esta historia se asemeja hoy en la actualidad, mis amados hermanos. Hoy en la actualidad se asemeja a aquel hijo, mis amados hermanos, que necesita al padre y a la madre dentro de un hogar. Los hijos necesitan dentro de un hogar a su padre y a su madre, porque es el padre quien ve por ellos, porque es la madre quien ve por ellos. Porque ciertamente cuando un hijo no ve la presencia de un padre y una madre dentro de un hogar, sepa que lo va a buscar, pero lo va a buscar de manera equivocada. Se va a refugiar en drogas, se va a refugiar en amistades que no le van a traer nada bueno. Y cuando eso pase, el hijo, mis amados hermanos, va a ir en busca de aquellas cosas donde va a querer llenar ese hueco, donde papá y mamá, quizás alguno de ellos o ninguno, está para apoyarlo. Cuando hay un padre y una madre dentro de un hogar, hay una preocupación de ambos por un hijo. Y esta es la preocupación que manifestó
la madre de Jesús y el padre de Jesús humanamente hablando. Y note usted que cuando ellos llegaron a Jerusalén, cuando ellos llegan a Jerusalén y ellos se encuentran a Jesús, ciertamente Jesucristo estaba atendiendo los negocios de su padre y Jesucristo se los dijo, aunque ellos no le entendieron como tal. Pero como padres humanamente hablando, ellos le dijeron a su hijo: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, oiga, he aquí tu padre y yo. ¿Había preocupación de ambos padres? Sí, tanto del padre como de la madre de Jesús. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. No sé usted, amado hermano, amada hermana, yo no sé si ha dejado de cumplir el deber que le corresponde como padre dentro de un hogar, o como madre dentro de un hogar. Pero si ha dejado de cumplir con el deber que tiene como padre y madre dentro de un hogar, hoy la palabra de Dios habla a su corazón. He aquí un padre y una madre que buscaron con dolor a un hijo. Oiga, mi amado hermano, el hijo había desaparecido, el hijo no estaba. Qué difícil para un padre y una madre cuando hay un problema en algún hijo. Y aquí un problema: Jesús no estaba con su papá y Jesús no estaba con su mamá. Y he aquí, mis amados hermanos, que cuando papá y mamá ambos están en un hogar, hay preocupación. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como padres? ¿Qué es lo que debe hacer usted como padre? ¿Qué es lo que debe hacer como madre dentro de un hogar? Hay algo sumamente maravilloso y principal que debe usted hacer. ¿Qué es lo que debe hacer? La Biblia lo dice. Lamentaciones capítulo 2 versículo 19. Dice la Biblia: levántate, da voces en la noche, en el principio de las velas, derrama como agua tu corazón ante la presencia, ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos. ¿Qué tiene que hacer un padre? ¿Qué tiene que ser la presencia de un padre en el hogar y la presencia de una madre en un hogar? Derramar como agua su corazón ante la presencia del Señor. Alzar las manos a Él por la vida de sus pequeños. Es por eso, mis amados hermanos, que esta es la importancia del por qué los hijos necesitan a ambos padres dentro del hogar. ¿Querrá usted hoy orar a Dios, implorar su misericordia y decirle al Señor: Padre, creo que no he estado cumpliendo mi labor como padre dentro de mi hogar. Creo que no he estado cumpliendo mi labor como madre dentro del hogar. Pero hoy tú me has hablado. Necesita su hijo, su hija, le necesita en su hogar. Su hijo, su hija, la necesita en su hogar. Es por eso que hoy hemos aprendido por qué es importante que los hijos necesiten a ambos padres dentro del hogar. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias hoy en esta hora, mi Padre Celestial, por medio de tu palabra, de manera muy sencilla, Señor. Has hablado al corazón, mi Dios eterno, de cada uno de los oyentes, de cada uno de mis hermanos, de cada uno de las personas que aún sin conocerlas, Padre, han escuchado, mi Dios eterno, este consejo, mi Dios.
Hoy, mi Padre Celestial, hemos escuchado porque es importante que ambos padres estén presentes en el hogar para con los hijos. Se necesita una figura paterna, un modelo a seguir, alguien que pueda aconsejar, una cabeza que pueda gobernar, una autoridad que pueda, mi Dios eterno, ejercer, mi Dios eterno, en todo momento, mi Padre Celestial, la autoridad dentro del hogar. Una madre, mi Padre Celestial, que enseña a sus hijos la sujeción, así como ella es sujeta. Una madre que mantiene en el hogar, mi Padre Celestial, lo necesario para poder estar al pendiente de sus hijos. Una madre que por estar más tiempo con los hijos tiene la oportunidad de aconsejarlos, de ver por ellos en sus necesidades y demás. Y es que cuando papá y mamá están presentes en el hogar, hay seguridad para con los hijos. Ambos suelen orar por ellos. Ambos se preocupan por ellos. Ambos, mi Padre Celestial, están al pendiente de ellos. Nuestros hijos nos necesitan, Padre. Nuestros hijos nos necesitan. Ayúdanos, mi Padre Celestial, a tomar tu consejo en nuestra vida y a ponerlo por obra día a día, Señor eterno. A los que ya lo hacemos, no permitas que pasemos por alto el consejo. Y a los que en algún momento quizás habían dejado de cumplir sus labores como padre y madre dentro del hogar, hoy tú has hablado a sus vidas, mi Dios. Ayúdanos, mi Padre Celestial, a orar por nuestros hijos y a hacer lo que nos corresponde para con ellos, Padre. Te damos gracias por este consejo que hoy nos has dado por medio de tu palabra. Creemos, Padre, que tú eres el que nos has hablado por medio de ella. Te damos toda la gloria a ti y toda la honra por Cristo, nuestro amado y sublime Salvador. Amén, mi Dios, y amén.